tal amigos? Buenas tardes para todos, es un gusto saludarlos. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 4 con Zoom de Noticias. Ya es viernes. ¿Cómo estás, Jimé? ¿Cómo andás, Santi? Viernes, qué lindo. Ya empezamos a hacerle zoom al mundo y vamos a Francia. La polémica por el lenguaje inclusivo continúa y este país no es la excepción. Francia prohíbe oficialmente el lenguaje inclusivo en la educación nacional. El gobierno francés considera que el lenguaje inclusivo constituye un obstáculo al aprendizaje de los alumnos y no debe ser usado como alternativa para la feminización de la lengua. La circular del Ministerio de Educación de este país destacó esta semana que la adopción de este tipo de lenguaje modifica el respeto de las reglas de concordancia que son habitualmente esperadas en el marco de los programas de enseñanza. En un ratito vamos a profundizar sobre esta noticia en Zoom de Noticias precisamente. Seguimos adelante con otros temas y vamos a hablar de un proyecto de hornear pan, pero no en cualquier lugar. El pan se va a hornear en Marte. Es un prototipo que está trabajando una empresa que se llama Space Bakery, que busca crear el ambiente ideal para la producción eficiente de cultivos de trigo, así como otras plantas que podrían incluirse en el pan para aumentar su valor nutricional. El ambiente de Marte es muy diferente al que tenemos en nuestro planeta. El planeta rojo no cuenta con atmósfera, las bajas temperaturas y tormentas de polvo no proporcionan las condiciones para el crecimiento de los cultivos. Para eso fue creado el proyecto Space Bakery, que cuenta con una inversión de $7 millones para lograr crear las condiciones que permiten elaborar el pan. Más adelante vamos a profundizar sobre este tema. Así es, vamos a una brevísima pausa y ya volvemos con más Zoom de Noticias. Y seguimos recorriendo el mundo en Zoom de Noticias y vamos a conocer a Liuba. ¿Sabés quién es, Santi? Se trata de un mamut bebé casi intacto que fue descubierto en Siberia. Su cuerpo se conservó intacto gracias al clima de aquel lugar, aunque sufrió un percance por el que perdió una oreja y parte de su cola. Vivió su breve vida hace más de 40.000 años y es uno de los ejemplares de mamut lanudo mejor conservado de los hallados hasta el momento. Liuba solo tenía entre 30 y 35 días de vida y su cuerpo fue hallado por moradores de la región. Los mamut lanudos, les contamos, vivieron en la tierra durante miles de años. Tenían los cuerpos recubiertos de matas de pelo que le permitieron vivir en la era del hielo. La mayoría de ellos se extinguió hace unos 10.000 años, aunque por completo desaparecieron hace unos 4.000 años. Aún hay paleontólogos encontrando restos de estos animales prehistóricos, aunque casos como los de este ejemplar son muy destacados por su nivel de conservación. Esta cría de mamut fue hallado en la península de Yamal, al noreste de Siberia, y en cuanto a la causa de su muerte, se cree que pudo haber sido una asfixia cuando quiso cruzar un río o buscar agua en la orilla. Actualmente se encuentra permanente en el Museo Shimanovsky. ¿Qué te parece si salimos a volar? A ver. Vamos a hablar del segundo vuelo que realizó el avión más grande del mundo. Fue en el desierto de Mojave, en California. Los invitamos a verlo. Apodado como el ave mitológico Rock, el avión de Stratolaunch es el más grande del mundo por envergadura. Con sus 117 metros de punta a punta, no es fácil de levantar, pero en las últimas horas ha estado volando durante varias horas, completando así su segundo vuelo de prueba desde que fue creado. Fue hace 2 años cuando lo vimos volar por primera vez. Ahora, después de que el avión haya cambiado de duelos, reinicia sus operaciones de prueba. Según informó la compañía, Rock ha realizado una nueva prueba de vuelo que ha tenido lugar en el desierto de Mojave, en California, Estados Unidos. Para que esto sea posible, hay un aeropuerto especial que permite el vuelo de aviones con una envergadura tan grande como la de Rock. El vuelo duró aproximadamente unas 3 horas y 10 minutos. Con estos aviones, la compañía espera alcanzar una velocidad de hasta 7.400 kilómetros por hora. El papel de Rock, servir como portaaviones para elevar a los hipersónicos y así ahorrar una importante cantidad de combustible. Mucho hemos hablado de la llegada a Marte, pero ¿se podrá cocinar en aquel planeta? Les contamos que organizaciones belgas están estudiando lo que podría ser el ciclo de los alimentos en este planeta. Para eso se creó un proyecto especial que va a tener una inversión de $7 millones. El proyecto se llama Space Bakery, está encabezado por 7 organizaciones belgas y tiene como objetivo elaborar pan en Marte. La idea busca crear el ambiente ideal para la producción eficiente de cultivos de trigo en el planeta rojo. Con una inversión de $7 millones y junto a Puratos, un experto mundial en panadería, pastelería y chocolate, este proyecto cuenta con un total de 20 científicos. Utilizando la infraestructura de cultivo de plantas, los especialistas buscarán crear el ambiente ideal para la producción eficiente de cultivos de trigo, así como otras plantas que podrían incluirse en el pan para aumentar su valor nutricional.
Debido a que se consume en todo el mundo, el pan es un candidato ideal como alimento básico para la exploración espacial. El ambiente en Marte es muy diferente a nuestro planeta. La ausencia de atmósfera, las bajas temperaturas y las tormentas de polvo no proporcionan las condiciones adecuadas para el crecimiento de los cultivos. Por esa razón, la investigación se desarrolla en 6 contenedores acoplados que tienen sede en Bruselas. Son un sistema cerrado en el que el clima se puede adaptar para que sea adecuado para el crecimiento de los cultivos. Seguimos con otros temas en Zoom de Noticias. Atención a los amantes del auto. Vamos a hablar de una creación de ya hace mucho tiempo. Se cumplieron ya 30 años desde que el Trabant se dejó de fabricar allá por el 1991. Un auto que pasó a la historia mucho más por sus características técnicas. Fue y es un símbolo de Alemania dividida por el muro de Berlín, la Guerra Fría y la disputa entre Oriente y Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. El dato curioso es que actualmente en Alemania hay más Trabant que autos Tesla. El primero salió de la línea de montaje en 1957 y a lo largo de sus 34 años de vida sufrió muy pocos cambios. Se destacó por su motor de moto de 2 cilindros y mecánica extremadamente sencilla que permitía que los dueños lo arreglaran por sus propios medios. La carrocería es de plástico y tuvo diferentes evoluciones y versiones. La A601 fue la más popular y la mayoría de los que todavía circulan corresponden precisamente a esta categoría. El gran problema fue que durante años estuvo a la venta y la entrega podía demorar más de una década. Por este motivo las unidades usadas costaban casi tanto como las 0 kilómetros. En total se fabricaron 3.100.000 unidades, un verdadero clásico que marcó toda una época. Por supuesto que para aquellos amantes de este vehículo es una reliquia, ¿no? Tal cual. Bueno, hoy es momento de irnos a Francia y hace un ratito lo adelantábamos. Se está viendo prohibir la utilización del lenguaje inclusivo en las instituciones educativas. La decisión la analiza el ministerio de ese país. El gobierno de Emmanuel Macron rechazó el uso del lenguaje inclusivo en la educación nacional de Francia. Una circular del Ministerio de Educación lo consideró como un obstáculo al aprendizaje de los alumnos y por tanto consideró que no debe ser usado como alternativa. La circular firmada por el ministro Jean-Michel Blanquer consideró que la adopción del lenguaje inclusivo modifica el respeto de las reglas de concordancia habitualmente esperadas en el marco de los programas de enseñanza. Al mismo tiempo, señaló que su uso en el ámbito educativo constituye un obstáculo a la comprensión de la escritura y afecta a la lectura en voz alta y a la pronunciación, al no ser posible una transcripción oral de este tipo de grafías. La resolución del gobierno francés fue publicada en el Boletín Oficial. Según el ministerio, el uso de este tipo de lenguaje podría perjudicar especialmente a los niños con ciertas discapacidades o con problemas de aprendizaje. El ministro dijo que el aprendizaje y el dominio del idioma francés contribuyen a luchar contra los estereotipos y garantizan la igualdad de oportunidades de todos los alumnos del país. Y además dijo que la complejidad e inestabilidad del lenguaje inclusivo son un obstáculo para alcanzar esa meta. Y vamos a hablar de comida, Jimé, hay gente que tiene gustos diferentes. ¿Te imaginas comiendo insectos? Yo definitivamente no. Bueno, esto se va a hacer una realidad en la Unión Europea. Los 27 países de ese bloque aprobaron la comercialización de alimentos que tienen insectos. Sí, se habla particularmente del gusano de la harina, según informó la Comisión Europea. Una cobertura de termitas secas, una pizca de grillos crujientes. No son los ingredientes comunes de sus recetas predilectas, pero los insectos podrían convertirse en la futura tendencia gastronómica en Europa. Y no sería nada raro. 1/3 de la población mundial come insectos. 1.900 especies son consumidas en el mundo entero y su comercialización es creciente en ciudades como Bangkok y Kinshasa. Abundantes, sanos y nutritivos, los insectos son una alternativa a la carne o al pescado. Mientras la carne contiene 6 miligramos de hierro para 100 gramos, la langosta o chapulín tiene entre 8 y 20. Los insectos necesitan 12 veces menos alimentos que el ganado para producir niveles de proteínas equivalentes. Criar insectos también presenta ventajas sociales y para el medio ambiente. Emiten muchos menos gases de efecto invernadero como el metano que el ganado. No requieren que se prepare la tierra. Es una actividad rudimentaria que necesita poca inversión, lo que vuelve su producción y consumo accesible a los más pobres, incluso en las ciudades. Pero también puede ser un negocio redituable. Las huevas de hormiga, también llamado caviar mexicano, se vendieron en tiempo récord a $100 el kilo en México. Y en Europa, algunos insectos ya se colaron en las cartas de algunos restaurantes de moda. No, conmigo no va. No. Los insectos no. Bueno, hace unos días recordamos que les mostramos en Zoom de Noticias la turbina más poderosa del mundo. Tiene una capacidad para generar energía renovable para alimentar, por ejemplo, a unos 2.000 hogares.
Acostumbrados a recorrer el mundo, vamos a hacerlo por Bélgica y Francia, contándoles la historia de un granjero de aquel país que logró modificar los límites fronterizos entre esos dos lugares. En el pueblo llamado Erkelinz circulan dos versiones sobre lo ocurrido. Unos aseguran que la roca se movió para maniobrar mejor con el tractor, pero otros sugieren que el granjero pretendía agrandar su finca. La primera es que quería pasar con su tractor por el terreno, pero como una piedra le impedía el paso, lo que hizo fue moverla. Lo que este hombre desconocía era el significado de esa piedra que había movido. Grabada con la fecha de 1819, esta piedra establecía cómo quedó registrada la frontera tras la derrota de Napoleón en 1815 en la localidad belga de Waterloo, antes de la formación de Bélgica como Estado en 1830. La alteración en la cartografía fue descubierta por un grupo de aficionados a la historia que subieron las fotos en Facebook de este hecho, lo que había sucedido. La piedra tiene un peso de 150 kilogramos y desplazó el límite fronterizo más de 2 metros. Nunca se lo hubiera imaginado este hombre, no, seguramente al limpiar no. su patio. Bueno, vamos a hablar de subastas. Aquí estamos acostumbrados a hablarles de grandes subastas por mucho dinero. Y en este caso hablaremos de la que sucederá la semana que viene con joyas que aparentemente usó la hija adoptiva de Napoleón. Lo realizará la Casa Christie's y además esta casa también había subastado campeones de deportistas de básquetbol. Joyas adornadas con 38 suntuosos zafiros que alguna vez usó la hija adoptiva de Napoleón y una fina tiara de perlas y diamantes de la familia real de Saboya compiten por la atención en la subasta de joyas de mayo en Ginebra. La venta de estas joyas coincide con el bicentenario del fallecimiento un 5 de mayo del emperador Napoleón. Son 9 piezas y se ofrecerán a la venta en lotes individuales. Una tiara, un collar, un par de pendientes, 2 colgantes, 2 broches, un anillo y una pulsera, que forman lo que se conoce como parure, un juego de joyas y en lo que se utilizaron un total de 38 zafiros originarios de Ceilán, actualmente Sri Lanka, a principios del siglo XIX. Durante una demostración, la casa Sotheby's mostró una tiara de diamantes y perlas que data de la segunda mitad del siglo XIX, procedente de la casa Saboya. Probablemente la joya fue entregada a María Vittoria dal Pozzo en 1867 como regalo de bodas cuando contrajo matrimonio con Amadeo de Saboya, quien fuera en 1870 rey de España. De acuerdo con la información del catálogo de la casa de subastas, la pieza permaneció en la familia más de 150 años. ¿Y quién no conoce o ha utilizado el pago electrónico? Hay un país que es líder en este sentido y es Rusia. Vamos a ver cuáles son los métodos que se utilizan allí.
Seguramente después de esta pandemia de COVID-19 vamos a poder viajar por todas partes del mundo, pero ¿cómo serán los viajes, por ejemplo, después del 2030? La compañía Virgin Hyperloop está desarrollando medios de transporte ultra rápido y se estima que se podrá viajar entre ciudades en pocos minutos. Estados Unidos tomó una decisión muy importante de apoyar la suspensión de las patentes de vacunas contra el COVID-19. Sí, esto podría generar un cambio radical en las negociaciones, aunque se cree que los acuerdos están todavía lejos. Así nos despedimos de esta edición de Zoom de Noticias. Un placer compartirla con ustedes y nos reencontramos el domingo en Zoom Internacional a las 14:30 horas por aquí la pantalla de Canal 4. Vivo para vos. El inesperado apoyo de Estados Unidos a suspender la protección de patentes para las vacunas anti-COVID con el objetivo de aumentar su producción fue saludado por sus partidarios como un momento histórico. El gobierno del presidente Joe Biden dio un giro de 180 grados con respecto a la habitual postura de Washington en defensa de los derechos de propiedad intelectual. La Casa Blanca justificó su decisión por las circunstancias extraordinarias de la pandemia, que sigue causando estragos en países como India y Brasil. Fueron precisamente India y Sudáfrica, dos países en desarrollo muy golpeados por el coronavirus, los que presentaron la iniciativa ante la Organización Mundial de Comercio para suspender de forma temporal todas las protecciones en cuanto a la vacunación o tratamiento de la enfermedad. Por el momento, las patentes están principalmente en manos de los laboratorios estadounidenses, que en general se oponen a eliminarlas porque, según ellos, esto les privaría de ingresos para financiar sus costosas investigaciones. Pfizer y BioNTech ya se pronunciaron el jueves abiertamente en contra de la iniciativa. La propuesta también choca con la oposición de algunos gobiernos de los países donde están instaladas las multinacionales, como Alemania y Suiza. Los detractores de la iniciativa sostienen que suprimir las patentes podría debilitar las ya tensas cadenas de suministro y fomentar la proliferación de vacunas falsas. Pero los partidarios de la suspensión afirman que estimulará la producción de vacunas genéricas de bajo costo, ayudando a los países pobres. Tras el cambio de postura de Estados Unidos, la OMC, la cúpula de la Unión Europea y Rusia se declararon dispuestos a debatir el asunto, después de haberse opuesto inicialmente. De cualquier forma, una suspensión de las patentes puede tardar muchos meses en materializarse, ya que para tomar una decisión en la OMC, todos los países, 164 miembros en total, deben estar de acuerdo. Está previsto que haya 3 reuniones dedicadas a este tema antes de fin de mayo y luego el 8 y 9 de junio.